El sol de la tarde se filtraba a través de los enormes ventanales del Hotel Grand Belmont, proyectando rayos dorados sobre el pulido suelo de mármol. Este no era un hotel cualquiera. Era el tipo de lugar donde se alojaban las estrellas de cine cuando llegaban a la ciudad, donde se cerraban negocios millonarios durante el té de la tarde y donde cada detalle debía ser absolutamente perfecto. Thomas Harwell se ajustó la corbata Burdeos por tercera vez en esa hora y se miró el reflejo en la pulida superficie de la recepción. A sus 45 años, llevaba casi 20 trabajando en el Grand Belmont, ascendiendo desde un simple recepcionista hasta jefe de operaciones de recepción. Su cabello canoso siempre estaba perfectamente peinado, sus zapatos siempre relucían y su uniforme jamás tenía ni una sola arruga. El vestíbulo bullía con la energía serena que tanto le gustaba a Thomas. Un hombre de negocios con un traje de $1000 hablaba en voz baja por teléfono cerca del ascensor, probablemente cerrando algún trato importante. Dos señoras mayores con perlas y bolsos de diseñador comentaban sus planes para la ópera esa misma noche. Una joven pareja, claramente de luna de miel, contemplaba la lámpara de araña de cristal que colgaba como una corona brillante sobre la zona de asientos. Pero la verdadera pieza central del vestíbulo no era la lámpara ni las costosas obras de arte de las paredes. Era el piano. Un magnífico piano de cola Steinway de los años 20 ocupaba el centro de la habitación. Su superficie negra, tan perfectamente pulida, permitía ver el reflejo. El piano había estado en el hotel desde su apertura hacía casi un siglo, y Thomas lo trataba como si fuera de oro puro. Todas las mañanas, Thomas inspeccionaba personalmente el piano. Lo revisaba en busca de polvo, huellas dactilares o cualquier señal de que alguien lo hubiera tocado sin permiso. El hotel contaba con un pianista profesional que tocaba durante la cena, pero aparte de eso, el instrumento estaba estrictamente prohibido para los huéspedes. Thomas se lo había dejado muy claro a todos los empleados que trabajaban allí. El Grand Belmont no era como otros hoteles. Sus huéspedes esperaban lujo, y Thomas se aseguraba de que lo tuvieran. El vestíbulo siempre olía ligeramente a colonia cara y flores frescas. Los suelos de mármol se limpiaban 2 veces al día hasta que brillaban. Incluso los uniformes de los dormán se planchaban a la perfección cada mañana. Thomas recorría la recepción, con sus ojos expertos escudriñando cada rincón del vestíbulo en busca de algo fuera de lugar. Notó que uno de los cojines del sofá de cuero estaba ligeramente torcido y fue inmediatamente a arreglarlo. Los detalles importaban. Todo tenía que estar perfecto o la reputación del hotel se vería afectada. La multitud de la tarde era la típica de un martes. Un grupo de empresarios acababa de registrarse para una conferencia en el centro. Hablaban en voz baja sobre márgenes de beneficio e informes trimestrales mientras llevaban su costoso equipaje hacia el ascensor. Cerca de la ventana, una mujer con un vestido color crema trabajaba en su portátil. Probablemente alguna ejecutiva importante de vacaciones. Thomas sintió una oleada de orgullo al observarlo todo. Este era su dominio. Sabía el nombre de cada huésped, cada preferencia, cada pequeño detalle que hacía especial su estancia. A la señora Patterson, en la habitación 312, le gustaban las toallas extra y su café de la mañana. Llegaba exactamente a las 7:30. El señor Chun siempre pedía una habitación en el último piso con vistas a la ciudad. La familia Rodríguez venía cada Navidad y siempre pedía la misma suite. Sonó el teléfono de recepción y Thomas se apresuró a contestar. Era la cocina, confirmando el menú para el evento especial de esa noche. Todo tenía que estar perfectamente coordinado. Las flores, la música, la comida, el servicio. Un pequeño error podía arruinarlo todo. Al colgar el teléfono, Thomas vio a una empleada de limpieza empujando un carrito hacia los ascensores. No la reconoció de inmediato, pero sabía que trabajaba en los pisos superiores. El personal de limpieza solía permanecer invisible, limpiando las habitaciones mientras los huéspedes no estaban, asegurándose de que todo estuviera impecable sin molestar a nadie. Así funcionaban las cosas en el Grand Belmont.
Cada uno tenía su lugar y todos conocían las reglas. El personal de recepción atendía a los huéspedes. El personal de limpieza limpiaba las habitaciones. El personal de cocina preparaba las comidas. Y absolutamente nadie tocaba el piano, excepto el músico profesional que contrataban para ocasiones especiales. Thomas miró su reloj. En unas horas, la gente de la cena empezaría a llegar. El pianista llegaría alrededor de las 6 para calentar para la actuación de la noche. Hasta entonces, el piano permanecería allí en todo su esplendor, intacto y perfecto, tal como a Thomas le gustaba. Un repartidor entró por la puerta principal con flores para la recepción. Thomas supervisó cómo el arreglo se colocaba en su sitio, asegurándose de que no bloqueara la vista del hermoso vestíbulo. Incluso algo tan sencillo como un envío de flores requería su atención al detalle. El Gran Belmont había sido el mundo entero de Thomas durante tanto tiempo que no podía imaginarse trabajando en ningún otro lugar. Había empezado aquí de joven, con ganas de aprender sobre el negocio hotelero. En aquel entonces, le impresionaba el lujo, los huéspedes importantes, la sensación de formar parte de algo especial. Ahora, 20 años después, esa sensación se había convertido en algo más profundo. Este no era solo su trabajo. Era su vocación. Creía que el lujo significaba más que muebles caros y decoraciones sofisticadas. Significaba crear una atmósfera donde todo fuera exactamente como debía ser, donde los huéspedes nunca tuvieran que preocuparse de que nada estuviera fuera de lugar. Significaba mantener estándares que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. El piano captaba la luz de la tarde a la perfección. Su superficie pulida brillaba como un espejo negro. Thomas había visto a innumerables huéspedes admirarlo a lo largo de los años. A veces le preguntaban si podían tocarlo, y él siempre les daba la misma respuesta educada pero firme. El piano era para mirar, no para tocar. Formaba parte de la atmósfera del hotel. Como una hermosa obra de arte en un museo, a medida que avanzaba la tarde, Thomas continuó sus rondas, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. Ajustó las sillas, ordenó las revistas y comprobó que la temperatura fuera la adecuada. Esto era lo que diferenciaba al Gran Belmont de los hoteles comunes. Esta atención a cada detalle, este compromiso con la perfección absoluta. Punto. Pronto llegaría el turno de noche y el hotel adoptaría su personalidad nocturna. Una suave música de piano llenaría el vestíbulo. Las parejas bailarían lentamente cerca de las ventanas y todo el lugar brillaría con una cálida luz romántica. Pero por ahora, en la tranquila tarde, Thomas vigilaba su perfecto dominio, asegurándose de que todo permaneciera exactamente como debía ser. 3 pisos por encima del impecable vestíbulo, María González empujaba su carrito de limpieza por el pasillo alfombrado, moviéndose con la silenciosa eficiencia que la había mantenido empleada en el Gran Belmont durante los últimos 3 años. A sus 38 años, había aprendido a moverse por el hotel como una sombra, completando su trabajo sin molestar a los huéspedes ni llamar la atención. Las manos de María, curtidas por años de productos de limpieza y trabajo duro, limpiaban con cuidado el polvo de cada marco de fotos a lo largo del pasillo. Se enorgullecía de su trabajo, aunque nadie se fijara en los pequeños detalles que cuidaba. Los zócalos que limpiaba a diario, los interruptores de la luz que pulía hasta que brillaban, la forma en que colocaba las toallas en tercios perfectos en cada baño. Este trabajo lo era todo para ella porque lo era todo para su hija. Sofía estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo cerca del ascensor, con su mochila del colegio a su lado, trabajando en silencio en sus deberes. A los 12 años, había aprendido a ser paciente. Durante los días de vacaciones, cuando tenía que acompañar a su madre al trabajo, la niñera habitual se había enfermado y María no podía permitirse faltar ni un día al trabajo. Las madres solteras no tenían ese lujo. La niña levantó la vista de sus problemas de matemáticas y observó a su madre trabajar. Sofía había estado viniendo al hotel con María desde pequeña y conocía todas las reglas. Silencio. No tocar nada. No molesten a los huéspedes.
Y por supuesto no bajen al vestíbulo a menos que sea una emergencia. María le había explicado estas reglas con detenimiento, y Sofía comprendió su importancia. El trabajo de su madre era muy preciado, y Sofía nunca quiso hacer nada que pudiera ponerlo en riesgo. María llevaba trabajando desde los 16 años, pero el Gran Belmont era el mejor trabajo que había tenido. El sueldo era decente, los gerentes eran en su mayoría justos, e incluso ofrecían seguro médico después de 6 meses. Cuando Sofía contrajo neumonía hace 2 años, ese seguro la salvó de un desastre financiero. María aún recordaba estar sentada en la sala de espera del hospital, con la tarjeta del seguro en las manos temblorosas, sabiendo que sin este trabajo, nunca habría podido pagar el tratamiento de su hija antes del Gran Belmont. María había trabajado en un pequeño motel cerca de la autopista. El sueldo era pésimo, los horarios eran impredecibles y no había prestaciones. Solía limpiar habitaciones que llevaban años sin mantenimiento, lidiando con problemas que deberían haberse solucionado hacía mucho tiempo. Pero aún así hizo el trabajo porque Sofía necesitaba comida, ropa y útiles escolares. Todo lo que María hacía era por Sofía. Cada mañana temprano cuando sonaba la alarma a las 5:30, cada dolor de espalda al final de un largo día, cada vez que tenía que sonreír cortésmente cuando un huésped se quejaba de algo que no era su culpa. Todo valía la pena porque Sofía era brillante y María estaba decidida a darle a su hija oportunidades que ella nunca tuvo. Sofía era de las que hacían preguntas sobre todo. ¿Por qué algunas habitaciones de hotel cuestan más que otras? ¿Cómo mantienen los pisos de mármol tan brillantes? ¿Qué hace que el ascensor suba y baje? A María le encantaba responder a estas preguntas incluso cuando estaba cansada. La curiosidad de su hija le recordaba que había maravillas en el mundo, incluso en medio de sus luchas cotidianas. Pero la mayor pasión de Sofía era la música. Había comenzado cuando tenía 7 años y escuchaba música de piano proveniente del apartamento de su vecina, la señora Chun. Una anciana que vivía al lado había sido profesora de piano antes de jubilarse. Cuando supo que Sofía estaba fascinada con el sonido, se ofreció a darle clases a la niña a cambio de ayuda con la compra y otros recados. Ese viejo piano vertical en el pequeño apartamento de la señora Chan se convirtió en el mundo entero de Sofía. Todos los días después de la escuela, corría a terminar sus tareas para poder practicar. Sus dedos, ahora callosos por las horas de práctica, habían aprendido a moverse sobre esas teclas desgastadas con creciente habilidad y confianza. La señora Chun siempre decía que Sofía tenía un don. No solo tocaba las notas. La anciana se lo decía a María. Entendía la música. Eso es algo que no se puede enseñar. Pero las lecciones y el tiempo de práctica ya no eran suficientes. Sofía necesitaba un piano de verdad, formación de verdad y oportunidades que costaban dinero y que María simplemente no tenía. Sofía soñaba con ir a la escuela de música algún día. Había visto vídeos en internet de jóvenes pianistas tocando en salas de conciertos, con los dedos revoloteando sobre las teclas de hermosos pianos de cola. Se imaginaba cómo se sentiría tocar un instrumento así, escuchar su música llenar una habitación grande en lugar de estar confinada en el pequeño apartamento de la señora Chun. María conocía los sueños de su hija y le dolía el corazón no poder hacer más por ayudarla. Había buscado clases de piano en el centro comunitario, pero incluso los programas con tarifa reducida estaban fuera de su presupuesto. Un piano usado para su pequeño apartamento costaría miles de dólares que no tenían. A veces, María se quedaba despierta por las noches calculando y recalculando sus gastos, intentando averiguar cómo hacer realidad los sueños de Sofía. Hoy era un día diferente a su rutina habitual. La escuela de Sofía tuvo un receso inesperado debido a una capacitación para profesores. Ellas y María no tuvieron más remedio que llevar a su hija al trabajo. Había hablado con su supervisor, quien aceptó a regañadientes, siempre y cuando Sofía se mantuviera oculta y no causara problemas. ¿Recuerdas lo que hablamos?, le susurró María a Sofía mientras subían en el ascensor de servicio a las plantas de invitados esa mañana. Quédate en esta planta conmigo.
Nada de deambular, nada de explorar. La gente que se aloja aquí paga mucho dinero y espera que todo sea perfecto y tranquilo. Sofía asintió con seriedad. Entendía que el trabajo de su madre era importante y nunca quería hacer nada que pudiera meter a María en problemas. Había traído deberes extra para mantenerse ocupada y un libro que estaba leyendo sobre compositores famosos. Planeaba pasar el día aprendiendo sobre Beethoven y Mozart mientras su madre trabajaba en DOT. Al dar paso a la tarde, Sofía terminó sus tareas y empezó a leer. Aprendió cómo Beethoven siguió componiendo incluso después de perder la audición y cómo Mozart escribió su primera sinfonía con solo 8 años. Estas historias la llenaron de inspiración y le picaron los dedos por tocar. Se miró las manos, estudiando los callos en las yemas de los dedos que, según la señora Chun, eran la marca de una música seria. Sofía estaba orgullosa de esos callos. Demostraban que estaba dispuesta a trabajar duro por algo que amaba. Cada ampolla, cada dedo dolorido, cada hora de práctica la acercaban a convertirse en la pianista que soñaba ser. María trabajaba sin parar toda la tarde, limpiando cada habitación con la misma atención que todos los días. Cambiaba sábanas, fregaba baños, aspiraba alfombras y reponía toallas y artículos de tocador. Era un trabajo físico que la dejaba cansada, pero había aprendido a encontrar satisfacción en hacerlo bien. Dot, de vez en cuando iba a ver cómo estaba Sofía, sentada pacientemente en el pasillo con sus libros y papeles esparcidos a su alrededor. La pequeña nunca se quejaba de esos largos días, nunca pedía irse temprano a casa, nunca hacía sentir culpable a su madre por la situación. Sofía entendía que eran un equipo, y que los equipos se cuidaban mutuamente. Dot. A medida que avanzaba la tarde, María notó que Sofía se estaba inquietando. El libro sobre compositores estaba cerrado a su lado, y miraba fijamente el pasillo hacia los ascensores principales con una expresión curiosa. María reconoció esa mirada. Era la misma que ponía Sofía cuando escuchaba música de piano y quería investigar de dónde provenía. Sofía cerró su libro sobre compositores famosos y estiró las piernas, que se le habían entumecido de tanto tiempo sentada en la alfombra. Su madre estaba en el fondo de una de las habitaciones de invitados, y Sofía podía oír el sonido distante de la aspiradora. Sabía que María estaría ocupada durante al menos otros 20 minutos, tal vez más si los invitados habían dejado la habitación particularmente desordenada. El pasillo se sentía silencioso y un poco solitario. Sofía había terminado todos sus deberes y leído 3 capítulos sobre Mozart's infancia. Ahora su mente estaba llena de historias sobre música hermosa y grandes salas de conciertos, y permanecer quieta se le hacía cada vez más difícil. Se levantó y se acercó a la ventana al final del pasillo, mirando la concurrida calle. La gente corría por la acera, probablemente volviendo a casa del trabajo o haciendo recados. Los coches se movían lentamente entre el tráfico de la tarde. Era un martes normal en la ciudad, pero Sofía se sentía inquieta de una forma que no tenía nada que ver con estar encerrada. Las historias que había estado leyendo sobre jóvenes músicos le llenaban la cabeza de melodías, y sus dedos se movían inconscientemente como si estuviera tocando el viejo piano de la señora Chun. Sofía le había prometido a su madre que se quedaría en ese piso, y siempre cumplía sus promesas. Pero mientras estaba junto a la ventana, recordó algo. Esa mañana, al subir en el ascensor de servicio desde la entrada del sótano, por donde entraban los empleados del hotel, había vislumbrado el vestíbulo principal. Solo por un segundo, a través de las puertas del ascensor entreabiertas, vio algo que le dio un vuelco el corazón. Dot. Era un piano. No un piano cualquiera, sino un piano de cola. Un auténtico piano de cola, como el que había visto en los vídeos. La señora Chun le enseñó una famosa sala de conciertos. Sofía solo lo había vislumbrado, pero la imagen se le quedó grabada en la mente todo el día. No dejaba de pensar en cómo se vería de cerca, cómo se sentirían las teclas bajo sus dedos, qué sonido emitiría un instrumento tan magnífico. La aspiradora seguía funcionando en la habitación de invitados.
Sofía se acercó a la puerta y escuchó atentamente. La voz de su madre se escapó mientras tarareaba una melodía mientras trabajaba. María siempre tarareaba cuando estaba concentrada en una tarea, y Sofía sabía que eso significaba que estaría ocupada un rato más. Sofía miró hacia el ascensor principal al final del pasillo. Sabía que no debía salir de ese piso, pero también sabía que su madre le había dicho que no molestara a los huéspedes ni causara problemas. ¿Y si solo echaba un vistazo rápido? ¿Y si bajaba en ascensor al vestíbulo solo un minuto, solo para ver el piano de cerca? No tocaría nada. No molestaría a nadie. Solo miraría y luego volvería a subir. Dot. La idea se afianzaba en su mente con cada segundo que pasaba. Sofía había estado pensando en ese piano todo el día, imaginando cómo sería ver un piano de cola de verdad en persona. La señora Chen le había contado historias sobre los grandes pianos del mundo, sobre cómo cada uno tenía su propia voz y personalidad. ¿Cómo sonaría este? ¿Cómo se sentirían las teclas? Sofía se armó de valor y caminó en silencio hacia el ascensor. Presionó el botón y esperó, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Cuando se abrieron las puertas, entró y miró el panel de botones. El vestíbulo estaba en la planta baja. Solo tenía que presionar el botón, echar un vistazo rápido y volver a subir. Su madre ni siquiera se daría cuenta de que se había ido. El ascensor descendió suavemente, y Sofía observó cómo cambiaban los números de los pisos. Quinto, cuarto, tercer piso. Con cada piso que pasaba, su emoción crecía. Por fin iba a ver un piano de cola de verdad de cerca. No en un video ni en una foto, sino en persona. Las puertas del ascensor se abrieron y Sofía entró en el vestíbulo del Gran Belmont. Se le cortó la respiración. El lugar era aún más hermoso de lo que había imaginado. Los suelos de mármol brillaban como espejos. Las lámparas de araña de cristal centelleaban en lo alto y todo parecía sacado de un cuento de hadas. Pero nada de eso le importaba a Sofía porque allí, en el centro de todo, estaba el punto del piano. Era absolutamente magnífico. La superficie negra estaba tan perfectamente pulida que reflejaba la luz de las lámparas como un espejo oscuro. Las curvas del instrumento eran elegantes y gráciles, e incluso desde el otro lado del vestíbulo, Sofía podía ver las teclas de marfil y ébano esperando a ser tocadas. Esto no era solo un piano. Era una obra de arte. Dot. Sofía se acercó, intentando no estorbar a los huéspedes y al personal del hotel que transitaban por el vestíbulo. Nunca había visto nada tan hermoso en su vida. El piano parecía brillar con luz propia, y casi podía oír la música que era capaz de crear. Este era el tipo de instrumento que podía llenar una sala de conciertos con un sonido hermoso. El tipo de piano que compositores famosos habían soñado con tocar. Dot. Al acercarse, Sofía pudo ver los detalles que hacían especial a este piano. La veta de la madera era perfecta. Los herrajes de latón brillaban como el oro, y las teclas parecían talladas en marfil puro. Había leído sobre pianos como este en sus libros de música, pero ver uno en persona era completamente diferente. Era como la diferencia entre leer sobre el océano y estar de pie en la playa. Dot. Sofía echó un vistazo al vestíbulo. Los huéspedes estaban ocupados con sus propias actividades y el personal del hotel. Parecían ocupados con sus tareas. Nadie prestaba atención. A una niña pequeña que simplemente admiraba el piano. Se acercó unos pasos más, atraída por una necesidad irresistible de ver mejor el instrumento. El banco del piano estaba frente al teclado, en la posición perfecta para que alguien se sentara a tocar. Pero al mirarlo, Sofía se dio cuenta de algo. El banco estaba colocado para un adulto, alguien mucho más alto que ella, de 12 años. Si se sentara en ese piano, sus pies ni siquiera llegarían a los pedales, y sus brazos tendrían que estirarse incómodamente para alcanzar todas las teclas. Sofía conocía los pedales de piano por sus clases con la señora Chun. Los pedales eran importantes para que la música sonara bien, para controlar la duración de las notas y cómo se combinaban.
Una pianista seria necesitaba alcanzar los pedales con comodidad. Y este banco estaba definitivamente demasiado lejos sin pensar realmente en lo que hacía. Sofía miró alrededor del vestíbulo una vez más para asegurarse de que nadie la estuviera viendo. Entonces se acercó al banco del piano. No iba a tocar, por supuesto. Solo tenía curiosidad por saber cómo se sentiría sentarse ante un instrumento tan magnífico. Quizás podría ajustar el banco un poco, solo para ver cómo sería sentarse correctamente ante un piano de cola real. Sofía tomó el banco con ambas manos, agarrando la madera pulida con cuidado. Era más pesado de lo que esperaba, pero no demasiado como para moverlo. Empezó a acercarlo al piano, intentando ser lo más silenciosa y cuidadosa posible. Pero aunque lo hacía con cuidado, las patas del banco producían un suave roce. Contra el suelo de mármol, el sonido parecía imposiblemente alto en el elegante vestíbulo. Sofía se quedó paralizada, con las manos aún aferradas al banco, consciente de repente de que había cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía. Este no era su piano para ajustar. Este no era su lugar para ponerse cómoda. Solo era la hija de una empleada doméstica que había vagado por un lugar al que no pertenecía. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. El roce del banco contra el mármol ya había resonado por todo el vestíbulo, y Sofía supo que alguien debía haberlo oído. Levantó la vista, con los ojos abiertos al darse cuenta de que estaba en problemas, y vio que varias personas en el vestíbulo se habían girado para mirarla. Dot. Su madre le había advertido sobre esta misma situación. Guarda silencio. No toques nada. No llames la atención. Y aquí estaba, de pie ante la posesión más preciada del hotel, después de haber movido muebles sin permiso. El corazón de Sofía latía con fuerza al darse cuenta de lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde para deshacerlo. El roce del banco del piano contra el suelo de mármol atravesó como un cuchillo la apacible atmósfera vespertina del vestíbulo del Gran Belmont. Para Sofía, sonó tan fuerte como un trueno, aunque en realidad era solo un suave susurro de madera contra piedra. Pero en un lugar donde cada sonido se controlaba cuidadosamente, donde incluso las conversaciones se mantenían en voz baja, ese pequeño ruido bien podría haber sido una alarma de incendios. Thomas Harwell levantó la cabeza de golpe del papeleo que había estado revisando en recepción. Su oído entrenado, afinado por 20 años de mantener los estándares hoteleros impecables, identificó de inmediato el origen de la perturbación. Alguien estaba al piano. Alguien estaba tocando su piano. La sola idea le provocó una punzada de pánico y rabia por todo el cuerpo. Miró al otro lado del vestíbulo y no podía creer lo que veía. Una niña, de unos 12 años, estaba de pie junto al piano Steinway con las manos sobre el banco. De hecho, lo había movido. Esta niña, esta desconocida, había puesto sus manos sobre el mueble más valioso de todo el hotel y tuvo la audacia de reacomodarlo a su gusto. Thomas sintió que se le enrojecía la ira. En todos sus años en el Gran Belmont, ningún huésped se había atrevido a tocar ese piano sin permiso. Era un hecho, una regla tácita que todos parecían comprender instintivamente. El piano era para mirarlo, para admirarlo, pero jamás para tocarlo. Y allí estaba esta niñita tratándolo como si fuera un juguete en su sala de estar. Pero al observar más de cerca a la niña, su ira se intensificó. No vestía como los demás huéspedes del vestíbulo. Ni ropa de diseñador, ni zapatos caros, ni joyas que costaran más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Ni siquiera era una huésped. Era una niña cualquiera que había entrado en su vestíbulo y ahora era el instrumento más preciado del edificio. Thomas salió furioso de detrás de la recepción, con sus zapatos lustrados resonando contra el suelo de mármol. Su comportamiento normalmente tranquilo, la máscara profesional que usaba para los huéspedes, desapareció por completo. Este era su hotel, su vestíbulo, su piano, y nadie iba a ser irrespetado bajo su supervisión. ¿Qué crees que estás haciendo? Las palabras salieron de la boca de Thomas con una fuerza que lo sorprendió. Incluso él se levantó.
Su voz resonó en los altos techos y las paredes de mármol, haciendo que todas las miradas del vestíbulo se dirigieran al piano. «Quita las manos de ese banco ahora mismo». Sofía apartó las manos del banco del piano como si se hubiera incendiado de repente. Sus ojos se abrieron de par en par de terror al ver al hombre furioso con el uniforme del hotel acercándose a ella. Nunca le habían gritado así. Nunca nadie le había hablado con tanta furia y asco. Todo su cuerpo empezó a temblar al darse cuenta del lío en el que se había metido. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», continuó Thomas, subiendo la voz con cada palabra. Para entonces, todos en el vestíbulo habían dejado de hacer lo que estaban haciendo para observar la escena. Los hombres de negocios levantaron la vista de sus teléfonos. Las señoras mayores pausaron sus conversaciones, e incluso el personal del hotel se quedó paralizado. Thomas llegó al piano y se colocó entre Sofía y el instrumento, como para protegerlo de más ataques. «Ese piano vale más de lo que la mayoría de la gente gana en 5 años. Es una antigüedad invaluable y simplemente pusiste tus sucias manitas sobre él». Sofía quiso explicar que en realidad no había tocado el piano, solo la banqueta, pero no le salían las palabras. Estaba demasiado asustada, demasiado abrumada por la ira del hombre y la atención de todos en el vestíbulo. Podía sentir docenas de ojos mirándola, juzgándola, y deseó poder desaparecer en el suelo. «¿Dónde están tus padres?», preguntó Thomas, mirando alrededor del vestíbulo como si esperara que algún huésped adinerado reclamara a este niño travieso. «¿Qué clase de gente deja que su hijo ande suelto en un lugar como este? ¿Tienes idea de dónde estás? Esto no es un parque infantil». El hombre de negocios cerca del ascensor bajó el teléfono, observando la confrontación con evidente incomodidad. Las ancianas junto a la ventana susurraban entre sí con las manos en alto. Una joven pareja que había estado admirando la lámpara de araña ahora miraba a Thomas, con expresiones de sorpresa y desaprobación. Pero Thomas estaba demasiado enojado para notar el cambio de ambiente, demasiado concentrado en su indignación para ver que su comportamiento incomodaba a los huéspedes. «Debería llamar a seguridad ahora mismo», continuó Thomas, y su voz resonó por todo el vestíbulo. «Debería hacer que los expulsaran de aquí por vandalismo. Ese banco está colocado exactamente donde debe estar y no tienen derecho a moverlo. El número es correcto, en absoluto». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. Quería huir, quería esconderse, pero no podía moverse. Sentía los pies congelados en el suelo de mármol, y lo único que podía hacer era quedarse allí parada mientras ese hombre furioso seguía gritándole. «Dot». Mientras tanto, 3 pisos más arriba, María había terminado de aspirar la habitación de invitados y estaba recogiendo sus provisiones para ir a la siguiente. La tarde transcurría tranquilamente, e incluso iba adelantada. Miró su reloj y se dio cuenta de que no había ido a ver a Sofía en casi media hora. Su hija era responsable y siempre se quedaba donde debía, pero a María le gustaba ir a verla con regularidad para asegurarse de que todo estuviera bien. «Dot». María salió de la habitación de invitados y miró el pasillo donde había dejado a Sofía. Con sus libros y deberes, el lugar estaba vacío. La mochila seguía allí. Los libros estaban esparcidos por todas partes. Pero Sofía no estaba a la vista. Un miedo gélido se apoderó del corazón de María. Sofía nunca se alejaba. Nunca. Era la niña más obediente que María había conocido. Siempre seguía las reglas. Siempre se quedaba exactamente donde le decían. Si Sofía no estaba en el pasillo, algo debía de andar mal. María dejó caer sus productos de limpieza y corrió hacia el ascensor principal, presionando el botón de llamada repetidamente como si eso lo hiciera llegar más rápido. Su mente repasaba las posibilidades. Tal vez Sofía había ido al baño. Tal vez se había asustado y había ido a buscar a su madre. Tal vez estaba a la vuelta de la esquina, todavía en el mismo piso. Pero mientras el ascensor bajaba y María oía el tenue sonido de voces alzadas provenientes del vestíbulo, supo exactamente dónde estaba su hija y qué había sucedido.
Las puertas del ascensor se abrieron y María se vio envuelta en una pesadilla. Allí estaba Sofía, pequeña y aterrorizada, frente al piano de cola del hotel, mientras el recepcionista jefe se cernía sobre ella, con el rostro rojo de ira, y su voz resonando por el vestíbulo mientras continuaba su diatriba. Este es exactamente el tipo de comportamiento que arruina la reputación de un hotel, decía Thomas, señalando el piano con un gesto salvaje. Aquí tenemos normas. Tenemos reglas, y los mocosos como tú tienen que aprender que hay consecuencias por no seguirlas, dijo María corriendo por el vestíbulo, con el corazón destrozado al ver el miedo en los ojos de su hija. Sofía, gritó, y la niña se giró hacia la voz de su madre con evidente alivio. ¿Es tu hija? Thomas se giró para mirar a María, con la ira dirigida ahora a ella. ¿Trabajas aquí? Porque si lo haces, deberías saberlo. Es mejor que dejar que tu hija ande por ahí tocando cosas que no le pertenecen. Lo siento mucho, dijo María, extendiendo la mano hacia Sofía y rodeándola con un brazo protector. No debía levantarse de la pista. Sofía, ¿qué ha pasado? ¿Qué haces aquí abajo? Movió el banco del piano, dijo Thomas antes de que Sofía pudiera responder. Puso las manos en algo del hotel y lo movió sin permiso. Ese banco está colocado justo donde tiene que estar para nuestra pianista profesional. Y esta niña simplemente decidió reorganizar nuestros muebles como si fuera la dueña del lugar. María sintió que la cara le ardía de vergüenza. Miró a su alrededor en el vestíbulo y vio a todos los huéspedes observando, con rostros que mostraban desde la curiosidad hasta el asco y la lástima. Esta era su peor pesadilla, lo que siempre había temido que sucediera. Su hija había montado un escándalo, había llamado la atención sobre ellos, y ahora todos en este elegante hotel sabían que no pertenecían a este lugar. Es solo una niña, dijo María en voz baja, intentando mantener la voz firme. Ella no tenía malas intenciones. Le encanta la música y probablemente solo sentía curiosidad por el piano. Curioso. La voz de Thomas subió un tono. Este no es un museo donde los niños puedan satisfacer su curiosidad. Este es un hotel de lujo donde la gente paga precios altos por una experiencia perfecta. Y esa experiencia perfecta no incluye que niños al azar reorganicen nuestros muebles. Para entonces, incluso el personal del hotel había dejado de trabajar para observar la confrontación. Los botones se quedaron paralizados con el equipaje en las manos. Los recepcionistas fingían reorganizar papeles mientras, obviamente, escuchaban cada palabra, e incluso el portero había entrado para ver qué causaba tal conmoción. El vestíbulo se había convertido en un escenario, y Thomas estaba montando un espectáculo que incomodaba a todos, pero estaba demasiado enojado para detenerse, demasiado concentrado en demostrar su punto como para darse cuenta de que su comportamiento estaba perjudicando al hotel que decía proteger. La mano de María apretó suavemente el hombro de Sofía mientras intentaba apartar a su hija del piano y del hombre enojado que continuaba para reprenderlos. «Vamos, cariño», susurró con urgencia. «Volvamos arriba. Necesito terminar mi trabajo y tú necesitas no meterte en problemas». Sofía sintió la suave presión de su madre guiándola hacia el ascensor, y sus pies comenzaron a moverse automáticamente. Eso era lo que siempre hacía cuando los adultos estaban enojados. Cuando las situaciones se volvían incómodas, cuando su madre necesitaba que fuera invisible, Sofía desaparecía. Cumplía las reglas, se quedaba callada y nunca causaba problemas. Era más segura así. Era lo que hacían las buenas hijas. Pero al alejarse del piano esos primeros pasos, algo extraño sucedió en el pecho de Sofía. Esta vez no era miedo, ni vergüenza, ni el deseo desesperado de volverse invisible. Era algo completamente distinto. Algo cálido, fuerte y completamente desconocido. Thomas seguía hablando, su voz lo seguía por el vestíbulo como un eco furioso. Así es. Llévate a tu hija, sal de aquí y asegúrate de que nunca más se acerque a ese piano. Hay gente que simplemente no entiende el valor de las cosas buenas. Fue entonces cuando Sofía dejó de caminar. Sus pies se plantaron.
En el suelo de mármol como si hubieran echado raíces, y ninguna presión de su madre, por muy suave que fuera, los haría dar un paso más. María tiró suavemente de su brazo, con la confusión reflejada en su voz. Sofía, ¿qué haces? Tenemos que irnos ya. Pero Sofía ya no escuchaba a su madre. Estaba escuchando algo más. Algo que había estado gestándose en su interior todo el día, toda la semana, tal vez incluso toda su vida. Era la voz de la señora Chin diciendo: «Tienes un don, niña. Nunca dejes que nadie te haga olvidar». Eso era el recuerdo de cada hora que había pasado practicando en ese viejo piano vertical, cada callo en las yemas de sus dedos, cada momento en que la música la había hecho sentir como si pudiera volar. Sofía se giró lentamente hacia Thomas en el piano y todos los invitados que la observaban. La mano de su madre se deslizó de su hombro mientras se movía, y María se quedó allí con la boca abierta, sin entender qué le estaba pasando a su hija, normalmente obediente. Solo quería tocar algo hermoso. La voz de Sofía era baja, pero en el vestíbulo de mármol. Con su acústica perfecta, cada palabra se escuchaba con claridad en cada rincón de la habitación. No gritaba ni lloraba ni intentaba defenderse. Simplemente estaba afirmando un hecho tan claro y honesto como cualquier otra cosa que hubiera dicho jamás. Thomas se detuvo a media frase. Claramente no esperaba esta respuesta de una niña de 12 años que debería haber salido corriendo llorando. ¿Qué dijiste? Sofía lo miró y, por primera vez desde que comenzó toda esta confrontación, no tenía miedo. El miedo seguía ahí, en algún lugar de su estómago, pero estaba eclipsado por algo mucho más grande. Dije que solo quería tocar algo hermoso. No intentaba romper nada ni causar problemas. Solo quería ver cómo sonaría la música en un piano de cola de verdad. El hombre de negocios junto al ascensor guardó el teléfono por completo, absorto en este drama inesperado. Las señoras mayores cerca de la ventana se inclinaron hacia adelante para escuchar mejor. Incluso el personal del hotel había abandonado cualquier pretensión de trabajar y observaba abiertamente el intercambio entre esta niña pequeña y el recepcionista enojado. «¿Querías tocar?» La voz de Thomas estaba llena de incredulidad y condescendencia. ¿Tienes idea de lo que se necesita para tocar un piano así? Este no es un juguete que puedas golpear como un niño. Es un instrumento profesional que requiere años de entrenamiento y habilidad. Sofía sintió una chispa en su pecho. Algo parecido a la ira, pero más limpio y fuerte. «Sé que no es un juguete», dijo, con la voz más firme con cada palabra. «Llevo 5 años tomando clases de piano. Practico todos los días. Sé sobre la postura correcta, la posición de las manos y cómo usar los pedales. Por eso moví el banco. Estaba ubicado para alguien mucho más alto que yo». María observaba a su hija con creciente asombro. Esta no era la Sofía que conocía. La chica callada que siempre seguía las reglas y nunca se defendía. Esta era alguien nueva. Alguien valiente, segura de sí misma y sin miedo a defender lo que amaba. Thomas soltó una risa áspera que resonó en las paredes de mármol. «Clases de piano. ¿De quién? De algún voluntario de un centro comunitario. ¿Crees que eso te califica? Tocar un piano de cola Steinway que vale más de lo que tu madre gana en una década». Fue entonces cuando algo cambió en los ojos de Sofía. La chispa que había estado brillando de repente se convirtió en una llama intensa. Había estado dispuesta a aceptar críticas, a que la llamaran problemática o transgresora. Pero oír a este hombre desestimar a la señora Chun, oírlo burlarse de la mujer que le había dado a Sofía el mayor regalo de su vida fue más de lo que podía soportar. «Mi profesora es la señora Chun», dijo Sofía, y su voz se oyó por todo el vestíbulo con una fuerza sorprendente. «Enseñó piano en el conservatorio durante 40 años antes de jubilarse. Ha olvidado más música de la que jamás imaginarás. Y dice, tengo un don». El vestíbulo se había quedado en completo silencio, salvo por la voz de Sofía. Incluso los sonidos normales del hotel parecían haberse detenido.
No sonaban los teléfonos. No sonaban los ascensores. No se oía ninguna conversación. Todos estaban concentrados en esta extraordinaria confrontación entre una niña pequeña y el adulto que intentaba intimidarla. La cara de Thomas se ponía más roja a cada minuto. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, sobre todo por una niña, y mucho menos delante de un público de huéspedes del hotel. «No me importa lo que te haya dicho alguna anciana», dijo, «este piano no es para aficionados. No es para niñas que creen que pueden tocar porque han tomado algunas clases. Es solo para músicos profesionales». Sofía miró el piano, luego volvió a mirar a Thomas, y luego a todos los rostros que la observaban desde el vestíbulo. Podía ver a su madre de pie cerca, con la preocupación y la confusión reflejadas en su rostro. Podía ver a los huéspedes, algunos con aspecto incómodo con el comportamiento de Thomas, otros que parecían disfrutar del drama. Podía ver al personal del hotel, paralizado entre querer intervenir y no querer contradecir a su supervisor. Y en ese momento, Sofía tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella. Había pasado toda su vida siendo cuidadosa, callada, invisible. Había aprendido a disculparse por ocupar espacio, a hacerse pequeña para que los demás se sintieran cómodos. Pero, parada allí, frente a ese hermoso piano, se dio cuenta de que algunas cosas merecían la pena ser valiente. «Te equivocas», dijo Sofía, y su voz transmitía una confianza que parecía provenir de lo más profundo de su alma. «La música no se trata de cuánto dinero tienes ni de lo cara que es tu ropa. La música se trata de sentir algo hermoso y querer compartirlo con el mundo. Y yo sí tengo algo hermoso que compartir». María extendió la mano hacia su hija, intentando terminar con la confrontación antes de que empeorara. «Sofía, por favor, subamos. No tenemos que demostrarle nada a nadie». Pero Sofía se apartó suavemente del alcance de su madre, acercándose al piano en lugar de alejarse. «No, mamá. Estoy cansada de fingir que no soy lo suficientemente buena. Estoy cansada de ocultar quién soy porque algunos creen ser mejores que nosotros». Miró directamente a Thomas. Su figura de 12 años parecía de alguna manera más alta y fuerte que momentos antes. «¿Quieres saber si realmente puedo tocar este piano? ¿Quieres saber si estoy cualificada para tocar algo tan precioso? Entonces déjame enseñártelo». Thomas estaba tan sorprendido por su audacia que por un momento se quedó sin palabras. Así no era como se suponía que debían ser estas situaciones. Se suponía que los niños debían sentirse intimidados por la autoridad adulta, especialmente cuando ese adulto era claramente su superior social. No estaban. Se les prohibía defenderse, exigir o actuar como si tuvieran algún derecho. ¿Creen que pueden entrar aquí y actuar como si fuera su propia sala de conciertos? Finalmente logró decir, «Esto no es un concurso de talentos. Es un hotel de lujo con huéspedes que pagan y esperan cierto nivel de sofisticación». Sofía miró a su alrededor en el vestíbulo, a todos los rostros que observaban. Pudo ver curiosidad en algunos, escepticismo en otros, pero también algo que parecía esperanza. Tal vez querían ver qué pasaría cuando alguien pequeño y valiente decidiera enfrentarse a alguien grande y cruel. Tal vez estaban hartos de ver cómo se manejaban a la gente sin motivo alguno. «Entonces déjenme darles sofisticación», dijo Sofía, volviéndose hacia el banco del piano. «Déjenme mostrarles cómo suena la música de verdad». Sofía caminó hacia el banco del piano con paso firme, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos en el vestíbulo podían oírlo, pero sus manos ya no temblaban. El miedo que la había embargado minutos antes se había transformado en algo completamente distinto. Seguía siendo nerviosismo, pero ahora se sentía como el nerviosismo bueno que la señora Chun le había enseñado, el que significa que algo importante estaba a punto de suceder. Thomas dio un paso adelante, con la clara intención de bloquearle el paso al piano. «Oh, no, no lo hagas. No voy a dejar que una niña cualquiera toque un piano de cola Steinway». Miró a su alrededor, pidiendo ayuda que no llegaba.
El guardia de seguridad no estaba por ningún lado y el resto del personal del hotel parecía paralizado, indeciso entre intervenir o dejar que esta extraordinaria situación se desarrollara. Pero antes de que Thomas pudiera alcanzarla, sucedió algo inesperado. El hombre de negocios que la observaba desde cerca del ascensor se adelantó y le puso una mano suave en el brazo. «Déjala tocar», dijo en voz baja. Su voz transmitía la autoridad que emana del éxito y la confianza. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Si es terrible, habrás demostrado tu punto, pero si es buena, dejó la frase en el aire. Dot, una anciana sentada cerca de la ventana, también habló. Me gustaría escuchar lo que la niña puede hacer. Su voz era culta y refinada, la clase de voz que pertenecía a alguien que había asistido a innumerables conciertos y reconocía la buena música al oírla. Hacía años que no oía a nadie tocar ese piano, excepto durante las cenas. Thomas miró a su alrededor en el vestíbulo, dándose cuenta de que los invitados cuya comodidad y satisfacción decía proteger estaban en realidad del lado de Sofía. Lo superaban en número y seguir montando un escándalo solo lo haría quedar peor. Bien, dijo apretando los dientes. Pero cuando se avergüence, no me culpes. Sofía llegó al banco del piano y se sentó con cuidado, ajustándolo ligeramente para que sus pies pudieran alcanzar los pedales correctamente. Este era el momento con el que había soñado toda su vida, la oportunidad de tocar un piano de cola de verdad. Pero también era aterrador porque ahora tenía que demostrar que todas esas horas de práctica, todos esos callos en las yemas de los dedos, toda la paciente instrucción de la señora Chun habían valido la pena. Puso las manos sobre las teclas e inmediatamente sintió la diferencia. Estas teclas tenían el peso perfecto, respondían al más mínimo toque de una manera que el viejo piano vertical de la señora Chun jamás podría tener. Simplemente presionándolas suavemente sin hacer ruido. Sofía podía sentir el potencial que albergaba este magnífico instrumento. Dot. María estaba de pie cerca del ascensor. Sus manos se apretaban con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Había escuchado tocar a Sofía cientos de veces, pero siempre en el desgastado piano de la señora Chun en ese pequeño apartamento. No tenía ni idea de cómo sonaría su hija en un instrumento como este, ni si el talento de Sofía se trasladaría a un piano tan diferente. Sofía respiró hondo y comenzó a tocar. Las primeras notas de los minuciosos valses de Chopin fluían del Steinway como plata líquida. Cada nota, perfectamente clara y hermosamente definida. Pero desde los primeros compases, era evidente que no se trataba solo de una interpretación competente de una niña talentosa. Era algo especial. Los dedos de Sofía se movían por las teclas con una seguridad y una gracia que parecían imposibles para alguien de su edad. Los pasajes técnicamente exigentes que desafiarían a muchos pianistas adultos fluían de sus manos con naturalidad. Pero no era solo la habilidad técnica lo que era notable. Era la forma en que moldeaba la música, la forma en que hacía que cada frase sonara, la forma en que encontraba el corazón emocional de la pieza y lo compartía con todos los que la escuchaban. El empresario que había defendido el derecho de Sofía a tocar se encontró apoyado contra la pared, completamente cautivado. Había asistido a conciertos caros en salas de conciertos famosas, pero rara vez había escuchado música que lo conmoviera tanto. Había algo puro en la forma en que tocaba esta joven. Algo. Un nido y una dirección que llegaban directo al alma. Thomas se quedó paralizado cerca de la recepción, boquiabierto por la incredulidad. Esperaba oír los torpes intentos de un aficionado, el tipo de interpretación que justificaría su enfado y demostraría su punto sobre los estándares hoteleros. En cambio, estaba escuchando música digna del Carnegie Hall o del Lincoln Center. Música que hacía que el vestíbulo de su lujoso hotel sonara como una sala de conciertos. Nunca había sido diseñado para ser un punto. La anciana junto a la ventana tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Reconoció no solo la brillantez técnica de la interpretación de Sofía, sino también la inteligencia musical que había detrás. Esta niña entendía a Chopin de una manera que muchos pianistas profesionales nunca alcanzaron. Sabía cómo dejar respirar la música,
como equilibrar la alegre ligereza del vals con su sofisticación y elegancia subyacentes. Punto. A medida que Sofía avanzaba en la pieza, su confianza crecía con cada compás. El piano le respondía. Un toque de formas con las que solo había soñado. Cada sutil cambio de dinámica se reprodujo a la perfección. Cada frase delicada se interpretó exactamente como pretendía. Era como hablar un idioma que siempre había conocido, pero del que nunca había tenido el vocabulario adecuado para expresarse plenamente. Una pareja que se registraba en recepción abandonó por completo la conversación, absorta en la música como todos los demás en el vestíbulo. La mujer le dio un codazo a su marido y susurró, «¿De verdad ese niño está tocando eso?». Pero su marido estaba demasiado fascinado para responder. Sofía llegó a la sección técnicamente más difícil de la pieza, donde la mano derecha toca escalas rápidas mientras la izquierda mantiene el ritmo del vals. Era un pasaje que requería no solo destreza con los dedos, sino una coordinación perfecta entre ambas manos. La señora Chain había trabajado con Sofía en esta sección durante meses, descomponiéndola compás a compás hasta que Sofía pudo tocarla con fluidez. Pero en el Steinway, con su mecanismo perfecto y su sonido cristalino, el pasaje sonó aún más brillante de lo que Sofía había imaginado. Su mano derecha volaba sobre las teclas en una cascada de notas que parecían brillar bajo la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas del vestíbulo. La mano izquierda proporcionaba una base firme y elegante que nunca vacilaba ni se precipitaba, por muy rápido que fuera. La mano derecha se movía. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al escuchar a su hija tocar. Siempre había sabido que Sofía tenía talento, pero oírla tocar ese magnífico piano en ese hermoso entorno le hizo comprender por primera vez lo dotada que era realmente su hija. Esto no era solo un pasatiempo ni una forma agradable de pasar el tiempo después de la escuela. Esta era la vocación de Sofía, su verdadera voz, lo que estaba destinada a hacer con su vida. El personal del hotel, que había estado fingiendo trabajar, ahora observaba y escuchaba abiertamente. Los botones dejaron sus maletas. Los recepcionistas dejaron de barajar papeles e incluso el personal de mantenimiento salió de los pasillos traseros, atraídos por el sonido de una música diferente a todo lo que habían escuchado en el Gran Belmont. Al acercarse Sofía a la sección final de la pieza, tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella. En lugar de simplemente terminar la pieza tal como estaba escrita, añadió sus propios toques sutiles al final. Un ligero retardando por aquí, un sutil énfasis en una línea melódica particular por allá. No eran cambios aleatorios ni ostentación. Fueron decisiones musicales que surgieron de su profundo conocimiento de la pieza y su deseo de embellecerla aún más. Las notas finales resonaron en el vestíbulo, suspendidas en el aire como algo precioso que nadie quería soltar. Las manos de Sofía permanecieron suspendidas sobre las teclas por un instante, como si no pudiera creer del todo que la actuación hubiera terminado. La música la había transportado a un lugar más allá del miedo, más allá de la duda, más allá de las palabras airadas y las escaleras incómodas. Durante esos pocos minutos, no hubo nada en el mundo excepto el piano y la música, y la pura alegría de compartir algo hermoso. El silencio que siguió fue profundo y completo. No era tanto la ausencia de sonido como la presencia de algo sagrado, algo que exigía respeto y reverencia. Todos en el vestíbulo parecieron comprender que acababan de presenciar algo extraordinario, algo que los acompañaría mucho después de salir del Gran Belmont. Sofía levantó lentamente las manos de las teclas y se giró en el banco para encarar a la multitud que observaba. Tenía las mejillas sonrojadas, los ojos brillantes de alegría por haber dado su mejor interpretación. Miró primero a su madre, viendo el orgullo y el asombro en el rostro de María, luego a Thomas, cuya expresión había cambiado por completo de la ira a algo cercano al asombro. El hechizo finalmente se rompió. Cuando la anciana cerca de la ventana comenzó a aplaudir, sus aplausos comenzaron lentos y reverentes, pero rápidamente se intensificaron y se le unieron otros en todo el vestíbulo. El hombre de negocios aplaudió con entusiasmo. La joven pareja,
Aplaudió con evidente deleite, e incluso algunos miembros del personal del hotel comenzaron a aplaudir, pero fue la expresión del rostro de Thomas lo que le indicó a Sofía que realmente había logrado demostrar su valía. El hombre que había estado tan seguro de que ella no tenía derecho a tocar su preciado piano ahora la miraba como si la viera por primera vez. Los aplausos que habían comenzado con la anciana cerca de la ventana se fueron apagando gradualmente, dejando tras de sí un silencio completamente diferente del tenso silencio que había llenado el vestíbulo. Durante el enfrentamiento de Sofía con Thomas, este no era un silencio incómodo, ni el tipo de silencio que pide a gritos ser llenado con palabras. Este era el tipo de silencio que llega después de que algo profundo ha sucedido. Cuando las personas necesitan tiempo para procesar lo que acaban de experimentar, Sofía permaneció sentada en el banco del piano, con las manos apoyadas en el regazo, mirando a su alrededor a todos los rostros que la observaban. Hacía apenas unos minutos, esos mismos rostros habían estado presenciando una escena de conflicto y vergüenza. Ahora la miraban con algo parecido al asombro, como si no pudieran creer lo que acababan de oír. El hombre de negocios cerca del ascensor fue el primero en romper el hechizo. Caminó lentamente hacia el piano, con pasos cuidadosos y pausados, como si se acercara a algo sagrado. Al llegar a Sofía, se agachó para mirarla a los ojos. «Jovencita», dijo con voz suave y genuinamente asombrada. «Eso fue absolutamente extraordinario. He escuchado conciertos profesionales que no fueron ni la mitad de conmovedores que el que acaba de tocar». Sofía sintió que se le enrojecían las mejillas con una mezcla de orgullo y timidez. «Gracias», dijo en voz baja. «Llevo 8 meses practicando esa pieza. La señora Chun dice que es una de las más difíciles que Waltz Chapin haya escrito jamás». «La señora Chun te enseñó bien», respondió el hombre. «¿Cómo te llamas?» «Sofía», respondió, mirando a su madre, que seguía de pie cerca del ascensor con lágrimas en los ojos. El empresario se levantó y le ofreció la mano para un apretón formal. «Sofía, me llamo David. Soy productor musical aquí en la ciudad y quiero que sepas que lo que acabas de hacer fue nada menos que milagroso. Ese tipo de comprensión musical no se encuentra a menudo». Mientras tanto, Thomas se quedó paralizado cerca de la recepción, mientras toda su visión del mundo se derrumbaba a su alrededor. Durante 20 años, había creído que el valor y el talento estaban directamente relacionados con la riqueza y el estatus social. Había dado por sentado que la hija de una empleada doméstica no podía tener nada valioso que ofrecer en el elegante vestíbulo de su hotel. Pero lo que acababa de oír desafiaba todo lo que creía saber sobre las personas, el mérito y lo que realmente importaba. El piano aún parecía vibrar con el eco de la interpretación de Sofía. Thomas se encontró caminando hacia él casi sin darse cuenta, atraído por una fuerza que no podía explicar. Al llegar al Steinway, posó la mano suavemente sobre su pulida superficie, como si intentara capturar algo de la magia que acababa de llenar el aire. «Me equivoqué», dijo en voz tan baja que solo Sofía pudo oírlo. «Me equivoqué por completo contigo». Sofía lo miró con esos mismos ojos claros y honestos que habían albergado tanto miedo hacía un momento. «No te equivocaste», dijo sobre lo especial que era el piano. Dijo, «realmente es el instrumento más hermoso que he tocado. Cada nota suena exactamente como debe sonar». Thomas sintió que algo se rompía en su pecho. Algo que había estado encerrado durante años tras la cortesía profesional y estándares rígidos. «He trabajado en este hotel durante 20 años», dijo, «y nunca había oído ese piano sonar como cuando lo tocabas. Ni siquiera cuando contratamos músicos profesionales para eventos especiales». La anciana, que había sido la primera en aplaudir, cruzó lentamente el vestíbulo con un elegante bastón que repiqueteaba suavemente contra el suelo de mármol. Vestía ropa cara y atemporal que evocaba adinerada y gusto refinado, pero su mirada era cálida y amable al acercarse a Sofía. «Querida niña», dijo, con el ligero temblor de la edad, pero también la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. «Debo presentarme.
Me llamo Eleanor y pasé 40 años enseñando piano en algunas de las escuelas de música más prestigiosas del país. He escuchado a miles de pianistas jóvenes en mi vida, y puedo asegurarte con absoluta certeza que lo que acabas de tocar fue excepcional. Sofía abrió mucho los ojos. Otra profesora de piano, aquí en el elegante vestíbulo de este hotel, le decía que tocaba bien. Parecía un sueño, algo que le sucedía a otras personas, pero nunca a las hijas de empleadas domésticas que practicaban con pianos viejos y desgastados en apartamentos diminutos. ¿De verdad crees que lo toqué bien?, preguntó Sofía, necesitando escucharlo de nuevo, necesitando estar segura de que no era un error. Eleanor sonrió, y todo su rostro se iluminó con una genuina RMTH. Bueno, querida, no solo la tocaste bien. La tocaste con la inteligencia musical y la profundidad emocional que la mayoría de los pianistas pasan décadas intentando alcanzar. Dime, ¿cuántos años tienes? 12, respondió Sofía. Eleanor arqueó las cejas con asombro. 12 años. ¿Y entiendes tocar así? Es extraordinario. Absolutamente extraordinario. María finalmente recuperó la voz y se acercó para unirse a la conversación alrededor del piano. A Sofía siempre le ha encantado la música, dijo, con la voz aún temblorosa por la emoción. Desde pequeña, dejaba lo que estuviera haciendo cada vez que escuchaba música de piano. Nuestra vecina, la señora Chun, le ha estado dando clases durante 5 años. La señora Chun parece una maestra maravillosa, dijo Eleanor. Pero un talento como este necesita más de una clase a la semana en la sala de estar de alguien. Esta niña necesita una buena formación, un piano de verdad para practicar y oportunidades para tocar y crecer. La joven pareja que se había registrado antes se unió al creciente círculo alrededor de Sofía y el piano. La mujer se secaba las lágrimas y su esposo no dejaba de negar con la cabeza, asombrado. Tenemos una hija de 10 años, dijo la mujer. Ella también toma clases de piano, pero nunca había tocado nada parecido. ¿Dónde aprendiste a tocar con tanto sentimiento? Sofía reflexionó seriamente sobre la pregunta antes de responder. La señora Chun siempre me dice que la música tiene que significar algo para ti antes de que pueda significar algo para los demás. Dice, tienes que encontrar la historia en cada pieza y luego contarla con los dedos. Más huéspedes del hotel se habían reunido, atraídos por las conversaciones y la persistente sensación de que algo especial acababa de suceder. Una familia con hijos adolescentes, un señor mayor que había estado leyendo en un rincón. Incluso el portero del hotel había entrado para escuchar. Dot, el hombre de negocios que se había presentado cuando David sacó su teléfono. Sofía, ¿te importaría grabarte tocando otra cosa? Conozco a gente que necesita escuchar esto. Personas que podrían ayudarte a desarrollar tu talento. Sofía miró a su madre, insegura. María seguía procesando todo lo sucedido, intentando comprender cómo el momento de desobediencia de su hija se había convertido en esta increíble oportunidad. ¿Qué clase de personas?, preguntó María, con sus instintos protectores despertando a pesar de su asombro ante la actuación de Sofía. Profesores de música, administradores de becas, personas que trabajan con jóvenes músicos talentosos, explicó David. Hay programas diseñados específicamente para ayudar a niños con talento que de otro modo no tendrían acceso a la formación que necesitan. Thomas escuchó esta conversación con creciente culpa y vergüenza. Allí estaban todas estas personas reconociendo el extraordinario talento de Sofía y hablando de maneras de ayudarla mientras él había pasado la última media hora intentando humillarla y hacerla sentir pequeña. Había dejado que su orgullo y sus prejuicios lo cegaran ante algo hermoso que estaba sucediendo justo delante de él. «Hay algo que necesito decir», anunció Thomas, y su voz se oyó por todo el grupo reunido alrededor del piano. Todos se giraron. Lo miraron, y sintió el peso de su atención. Algunos lo habían visto reprender a Sofía, y sabía que tenía que enmendar esto. «Les debo una disculpa a Sofía y a su madre», dijo con voz firme, pero llena de genuino remordimiento.
Me equivoqué al hablarles así. Dejé que mi preocupación por la propiedad del hotel se antepusiera a mi decencia humana más básica, y eso es inexcusable. Miró directamente a Sofía, quien seguía sentada en el banco del piano, observándolo con esos ojos claros y pensativos. Sofía, tienes un don que yo, por terco y prejuicioso, no reconocí. Lamento haber intentado hacerte sentir que no pertenecías aquí. Después de lo que acabo de oír, creo que perteneces aquí más que cualquiera de nosotros. El vestíbulo se había llenado de gente a medida que se corría la voz de la actuación de Sofía por el hotel. El personal que había escuchado la música de otras plantas había encontrado excusas para bajar al vestíbulo. Incluso algunos huéspedes que se habían perdido la actuación se habían sentido atraídos por la inusual reunión alrededor del piano. Sofía miró a su alrededor y vio todos esos rostros, todas esas personas que habían interrumpido sus ajetreadas vidas para escuchar su música y hablar de su futuro. Hacía una hora, había estado sentada tranquilamente en un pasillo intentando ser invisible, intentando no causar problemas. Ahora era el centro de atención. En el hermoso vestíbulo de este hotel, rodeada de personas que creían en su talento y querían ayudarla a triunfar. Solo quería tocar algo hermoso, repitió, haciendo eco de las palabras que habían iniciado toda esta extraordinaria secuencia de eventos. Nunca imaginé que conduciría a todo esto. Eleyanar se acercó y le dio una suave palmadita en la mano a Sofía. La música hermosa tiene una forma de abrir puertas, querida, y a veces esas puertas conducen a lugares que nunca soñamos que podríamos visitar. La multitud alrededor del piano con. La situación siguió creciendo a medida que más huéspedes y personal del hotel se sentían atraídos por la extraordinaria escena que se desarrollaba en el vestíbulo del Gran Belmont. Lo que había comenzado como una confrontación entre un empleado de hotel enfadado y una niña asustada se había transformado en algo que parecía una celebración, aunque nadie lo había planeado así. Eleanor, la anciana, que se había revelado como profesora de piano jubilada, sacó una pequeña libreta de cuero de su bolso y anotó algo con un bolígrafo de aspecto caro. Sofía, querida, dijo, arrancando la página y entregándosela a la chica. Este es mi número de teléfono y mi dirección. Quiero que tú y tu madre me llamen mañana. Necesitamos hablar sobre tu educación musical. Sofía tomó el papel con manos temblorosas, sin atreverse a creer lo que estaba sucediendo. ¿Quieres enseñarme?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Quiero hacer más que enseñarte, respondió Eleanor con una cálida sonrisa. Quiero ayudarte a alcanzar tu máximo potencial. Tienes ese talento que solo se da una vez en cada generación, y sería un crimen dejarlo sin desarrollar. María se acercó, todavía abrumada por el giro de los acontecimientos. Señora, por favor, llámame Eleanor. Y debe ser la madre de Sofía. Ya veo de dónde saca su fuerza y gracia. Eleanor, continuó María, agradezco tu amabilidad, pero tengo que ser sincera. No podemos permitirnos clases particulares con alguien de tu nivel. Apenas logramos pagar las clases actuales de Sofía, y solo es porque nuestro vecino nos hace un descuento. Eleanor hizo un gesto de desdén con la mano. Querida, a mi edad, el dinero es lo menos importante del mundo. Lo que importa es asegurar que la música hermosa siga existiendo en el mundo. El talento de Sofía es un don que nos pertenece a todos, y considero un privilegio ayudar a cultivarlo. David, el productor musical, había estado hablando tranquilamente por teléfono durante este intercambio. Colgó y se reincorporó a la conversación con evidente entusiasmo. Acabo de hablar con el director del programa de música juvenil del conservatorio. Dijo que quiere conocer a Sofía lo antes posible. Tienen programas de becas para estudiantes con talento excepcional. Y después de lo que acabo de oír, estoy seguro de que Sofía cumpliría los requisitos. Sofía miraba alternativamente a estos dos adultos que parecían decididos a cambiar su vida. Una hora antes, era solo otra niña invisible que intentaba no causarle problemas a su trabajadora madre. Ahora, de repente,
Se le ofrecían oportunidades. Eso parecía imposible esa misma mañana. «Hay algo más», continuó David, volviéndose hacia Thomas, que había estado de pie en silencio cerca, todavía procesando su propia transformación. «Creo que Sofía debería actuar aquí con regularidad. Este hotel nunca ha tenido un pianista joven residente, y después de lo que acaba de pasar, creo que a sus huéspedes les encantaría». Thomas, que había pasado los últimos 20 minutos reconsiderando todo lo que creía saber sobre el valor y el talento, asintió de inmediato. «Creo que es una idea maravillosa, pero no soy yo quien toma esas decisiones». Como si lo hubiera llamado la atención al mencionar la toma de decisiones, el gerente general del hotel apareció del ascensor. Robert Chun era un hombre distinguido de unos 50 años que se había enterado del alboroto en el vestíbulo y había bajado a investigar. Lo que encontró no se parecía a nada que hubiera visto en sus 15 años como gerente de hoteles. «¿Qué está pasando aquí?», le preguntó a Thomas, aunque sus ojos estaban fijos en Sofía, quien seguía sentada en el banco del piano rodeada de invitados admirados. Thomas enderezó los hombros y se preparó para explicar la situación que había comenzado con su enfado y que de alguna manera se había transformado en esta reunión tan extraordinaria. «Señor, ella es Sofía. Es la hija de uno de nuestros empleados de limpieza, y acaba de ofrecer la interpretación de piano más increíble que he escuchado en mi vida». Robert parecía escéptico. Había escuchado las opiniones de Thomas sobre mantener los estándares del hotel y no podía imaginar que había provocado un cambio tan drástico en su habitualmente rígida recepcionista. «Una actuación. Tocó el vals de los minutos de Chopin», dijo el empresario llamado David, acercándose para presentarse. «Soy David Rodríguez y produzco música para varias discográficas importantes. Lo que esta joven acaba de hacer fue nada menos que extraordinario». Eleanor también dio un paso al frente. Su porte aristocrático impuso respeto de inmediato. «Soy Eleanor Whitfield, exalumna de la Escuela de Música Eastman. Enseñé piano durante 40 años y puedo asegurarles que el talento de Sofía es excepcional». La expresión de Robert cambió al reconocer la importancia de estas recomendaciones. El Gran Belmont se enorgullecía de atraer a huéspedes distinguidos. Y aquí estaban dos personas claramente talentosas cantando las alabanzas de una niña de 12 años. «¿Te gustaría tocar algo para mí, Sofía?», Robert preguntó suavemente, agachándose a su altura como lo había hecho David antes. Sofía miró a su madre, quien asintió. Con ánimo, a pesar de su propio nerviosismo por la atención que recibía su hija. «¿Qué te gustaría que tocara?». «Lo que te resulte más cómodo», respondió Robert. Sofía pensó un momento y luego volvió a poner las manos sobre las teclas. Esta vez eligió una pieza más corta, pero aún más compleja emocionalmente que los valses. Era Clare Gallon de Debussy, una pieza que la señora Chun le había enseñado a tocar no con los dedos, sino con el corazón. La evocadora melodía fluía del Steinway como la luz de la luna hecha audible. Cada nota estaba perfectamente definida, cada frase rebosaba de una musicalidad natural que no se podía enseñar. El vestíbulo volvió a quedar en completo silencio mientras la interpretación de Sofía de una de las piezas más queridas de la música clásica llenaba el aire de pura belleza. Cuando terminó, Robert Chun se levantó lentamente, con una expresión de absoluto asombro. «En 30 años en la industria hotelera», dijo, «nunca había oído algo así. Sofía, ¿qué te parecería actuar aquí una vez a la semana? Podríamos organizarlo para los domingos por la tarde, cuando las familias vienen a nuestro brunch especial». Sofía abrió mucho los ojos. «¿Quieres que actúe aquí para invitados de verdad todas las semanas?» «Quiero que compartas tu don», respondió Robert. «Música como la tuya merece ser escuchada, y nuestros invitados merecen vivir algo realmente especial», sintió María, con lágrimas corriendo por su rostro de nuevo. A su hija se le ofrecían oportunidades que habrían sido inimaginables apenas unas horas antes. «¿Estás segura?», preguntó. «Sofía es solo una niña, y tiene escuela, tareas y... nos adaptaremos a su horario escolar»,
le aseguró Robert. Y habría una compensación, por supuesto. Sería una oportunidad de actuación pagada. La familia con hijos adolescentes que había estado escuchando cerca dio un paso al frente. El padre, un hombre elegante de mirada amable, le extendió la mano a María. Soy James Peterson, y ella es mi esposa, Linda. Dirigimos una fundación que ofrece becas de educación musical a jóvenes talentosos que necesitan ayuda financiera. Linda Peterson le sonrió cálidamente a Sofía. Nos gustaría hablar contigo y con tu madre sobre la creación de un fondo educativo para apoyar el desarrollo musical de Sofía. El hecho de que haya tocado nos dice que tiene el potencial de lograr grandes cosas con el apoyo adecuado. Sofía miró a su alrededor, a todos esos rostros, a todos esos adultos que habían hecho una pausa en sus ocupadas vidas para escuchar su música y ofrecerle ayuda. Parecía un sueño, pero realmente estaba sucediendo. Solo por ser lo suficientemente valiente como para sentarse y tocar algo hermoso, había abierto puertas que ni siquiera sabía que existían. Thomas dio un paso al frente una vez más, habiendo encontrado el coraje para hacer un último gesto de expiación. Sofía, dijo, sé que no merezco pedirte nada después de cómo te traté antes. Pero, ¿considerarías dejarme encargarme de que afinen ese piano regularmente? Quiero asegurarme de que siempre suene perfecto cuando lo toques. Sofía le sonrió y en esa sonrisa Thomas vio el tipo de perdón que no esperaba recibir. Me encantaría, dijo. Y señor Thomas, gracias por proteger también el piano. Es realmente hermoso. A medida que avanzaba la tarde y la reunión improvisada en el vestíbulo finalmente comenzaba a dispersarse, Sofía permaneció en el banco del piano unos minutos más, con las manos apoyadas en las teclas que le habían cambiado la vida. Eleanor había prometido llamarla al día siguiente para programar clases. David le había dado a María su tarjeta de presentación y le había prometido ayudar a conectar a Sofía con las personas adecuadas en el mundo de la música. Los Peterson habían empezado a hablar sobre solicitudes de becas y programas musicales de verano. María estaba de pie junto a su hija, con una mano en el hombro de Sofía, observando cómo los huéspedes del hotel seguían acercándose a ellos con elogios y ánimos. Algunos preguntaban el nombre de Sofía para poder solicitar sus actuaciones al regresar al hotel. Otros compartían historias sobre los intereses musicales de sus propios hijos, inspirados por lo que habían presenciado. ¿Cómo te sientes, cariño?, le preguntó María a su hija. Sofía miró a su madre con ojos que brillaban de alegría y posibilidades. Siento que por fin he encontrado mi voz, dijo. Todos esos años de práctica, todos esos sueños que parecían demasiado grandes. Resultó que no eran demasiado grandes después de todo. Mientras finalmente recogían sus cosas para regresar a los pisos superiores y que María pudiera terminar su trabajo, Sofía se volvió para mirar el piano una vez más. Mañana, Eleanor comenzaría a enseñarle técnicas avanzadas e interpretación musical. La semana que viene, actuaría para los huéspedes del hotel como artista invitada en lugar de como una intrusa. El mes que viene podría estar haciendo audiciones para becas y programas musicales especializados. Pero ahora mismo, en este momento, Sofía era simplemente una niña de 12 años que había descubierto que a veces